Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Avanzamos con el signo Leo esta semana para ver qué para nosotros en el amor, la salud y la prosperidad. Así que veamos qué dicen las cartas, porque estas cartas vienen cortando el rabo de orejas, señores. Tomen los consejos, nos pidieron bastante el horóscopo, aquí traemos el horóscopo para cada uno de ustedes. Así que muy pendientes, veamos, mira, están hasta saltando las cartas. Veamos qué dicen las cartas para ti, Leo, y cómo se proyecta para esta semana. Bien, la carta en este caso de la templanza, la carta del colgado y la carta en este particular del 5 de espadas, 3 cartas por acá que ya se las enseño. Vienen diciendo que esta semana vienen cambios drásticos, Leo, en lo que respecta a tu vida. Habla específicamente de un cambio que vas a sostener en lo que respecta a tu vivienda, tu hogar. Se ve una mudanza de forma sorpresiva o inesperada. Quizás se presentan diferencias en el hogar, lo que hace que tomes la decisión de enrumbarte a un nuevo sitio que te va a traer paz y estabilidad. Así que muy pendientes porque es una decisión que realmente va a valer la pena. Después de haber pasado un momento de bochorno, dice que puedes tener la tranquilidad, puedes dormir tranquilo, o en este caso tranquila, para que así puedas continuar con tu vida, con tus proyectos, con tus negocios. Habla específicamente de una reunión muy importante que vas a sostener, donde vas a estar conversando con una amistad para realizar una alianza, en este caso sobre un emprendimiento, un negocio. Así que averigua muy bien, no vayas a firmar ni pactar entre 3 personas para que no se vean obstáculos, para que no te vayan a estar jugando con tu dinero ni te vengan a sobornar. Muy atentos esta semana porque promete, señores, este cambio va a ser drástico, pero vale la pena. Señores, acompañando lo que dice mi compañero, la carta del 7 de bastos, el ahorcado, la muerte y la rueda de la fortuna, 3 cartas negativas, una positiva, hay que saberlas interpretar. Y aquí directamente habla de lo que dice mi compañero, y es que viene un cambio drástico muy fuerte que va a afectar tanto tu personalidad como tu imagen, así como también el bolsillo. Así que tienes que estar muy pendiente, mucho cuidado cuando vayas a realizar negociaciones, asociaciones entre 3 personas, una empresa, un emprendimiento, para que no te vayan a estafar, porque habla aquí de las personas que
dos son los que hablan aparte y tú eres el que llega después de la ambulancia, eres el último que te enteras de la realidad, eres el último que realmente descubre lo que está sucediendo. Y aquí habla directamente de estafa. Entonces, entramos en un punto donde te tienes que cuidar tanto lo que es la parte monetaria para que esto no vaya a estar devastando lo que es tu imagen física y que vayas a caer en un ciclo de depresión. Porque habla directamente que lo que es la parte monetaria, Leo, es como decir tu fortaleza, es tu bastón para poder el día de mañana ser una base fundamental, una columna ejemplar de la familia. Pero dice que tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a descubrir que cuáles son los trabajadores que tienes que poner en cada punto y hacer lo que tienen que hacer. No puedes hacerlo todo, Leo, porque habla directamente de que eres una persona que tienes un carácter fuerte y no terminas de soltar porque quieres que todo te salga perfecto, todo te salga bien, pero a veces un solo palo no hace montaña, necesitamos ser varios para poder levantar una empresa. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que respecta a lo que es la parte económica, y ya le voy a dar el paso a mi compañero. Señores, tienen que tener mucho cuidado cuando saquen dinero directamente de los bancos, porque habla directamente de un robo de pertenencia. Dentro de esas pertenencias está el dinero, que ese dinero se iba a transformar en una empresa. Si ustedes se cuidan en este aspecto, se ve súper positivo el emprendimiento que vayan a realizar. Por eso es la carta de la Rueda de la Fortuna. Yo estaba pensando aquí que los leos son a su forma, ¿viste? Ellos son a su manera. Y tomando otras cartas para continuar en lo que respecta a la parte del empleo, en este caso tenemos la carta de sotas, de bastos, 2 de copas y la carta en este particular de la justicia. Leo, hazte una sola pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole luz a las demás personas? ¿Hasta cuándo vas a seguir trabajando bajo la dependencia de un sueldo? Es necesario que entiendas, Leo, que es el momento preciso para que tú ya te concentres en tu negocio, en tu empleo, en lo que realmente quieres para ti, para pensar en el mañana, para poder avanzar y no te quedes pegado bajo un sueldo que a la vuelta de la esquina, cuando te paguen el finiquito, las prestaciones, no te va a ayudar para nada. Entonces ya ve pensando sobre nuevas ideas que te van a estar dando las luces necesarias para así enfocarte en lo que es tu negocio. Puedes trabajar, en el caso de las damas, lo que es maquillaje, lo que es corporal, belleza, facial, todo lo que es los productos de belleza, eso te va a traer buenos resultados. Para los caballeros, todo lo que es el área tecnológica, todo lo que es venta. Así que muy atentos esta semana porque se ve positivo para que tomes decisiones que van a estar cambiando tu vida y que en la parte económica sí, de entrada te puede dar temor, pero va a valer la pena. Va a valer la pena, así que es importante que puedas tomar decisiones que realmente sean para tu futuro y no que sean a mediano plazo o a corto plazo que después te puedas arrepentir. Es el momento de dar el paso, Leo, y el paso es ahora. Leo, para ti directamente en lo que respecta a la parte del amor, la carta de la fuerza, la carta de la luna, la carta del 8 de espada y la carta del 2 de copa. Se las muestro por acá para que vean la representación gráfica. Estas cartas no son positivas, Leo, y te voy a explicar por qué. Y es que directamente tienes que aprender a soltar. Esta semana va a ser un tanto fuerte porque viene un cambio drástico en tu vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, y es que vas a descubrir una infidelidad y es directamente relacionado a lo que es un amigo. A veces tu mejor amigo no le puedes contar cosas sobre tu pareja, sobre tu mujer, sobre tu novia, porque ese mejor amigo el día de mañana sabe más de tu mujer que hasta tú mismo. ¿Te lo estás vendiendo? La estás vendiendo prácticamente. Aquí habla de una infidelidad y lastimosamente esa persona tapa los huecos que tú no puedes tapar porque tú estás enfocado en trabajar, en tener ese orgullo, ese ego de cubrir todo. Pero se te escapó ese pequeño detalle que tú tienes una pareja y la pareja ameritan tiempo, así como lo ameritan los hijos. Y tienes que aprender a soltar porque se habla directamente de depresión, de tristeza, de un ciclo que no es para nada positivo. Aquí le tengo la carta, mira. Aquí le tengo la cartica. La carta de reina de bastos, la carta en este caso del loco y rey de copa. Uno no está donde no lo quieren. Así es sencillo. Y si tu pareja viene con la intención de ser infiel, lastimosamente es porque ya el amor está mermando. El que perdona una infidelidad, perdona todas las que vengan. Entonces pregúntate, Leo, qué es lo que realmente quieres. Estar con una persona por el simple hecho de tener una costumbre o realmente por amor. No podemos estar con una persona que te agrede, ya sea físico o verbalmente, o que simplemente te menosprecia.
o que te desprecia, en este caso cuando puedes compartir a nivel sentimental. Es el momento ya que tomes la decisión. La carta, en este caso el loco dice, y la carta de reina de bastos anuncia específicamente que hay que secarse las lágrimas porque nadie se muere por amor. Nadie, absolutamente. Entonces, usted salga adelante porque viene una persona súper especial que realmente te va a valorar, que va a quererte, que te va a apoyar y que juntos van a emprender un gran vuelo para que sigan adelante. ¿Tienes algo allí para la salud? No, sino Porque, que quedé sorprendido con... Esto es para lanzarse así como que al vacío. No, sino que quedé sorprendido con el trabalengua que hiciste. Pero quien te también aprecia no te menosprecia, pero sí es la tristeza increíble. Claro, no llore. Séquese las lágrimas y siga, vamos. Señores, directamente, ya finalizando con esta parte, queríamos hablar directamente de Leo por lo que respecta a la parte de la salud. Ahí chamo. La carta de la justicia, la sacerdotisa, el 9 de bastos y la sota de copas, por acá. Y acompañado de los guías espirituales, hablamos directamente de que tienes que tener mucho cuidado, Leo, a la hora de manejar moto. Para las personas del signo Leo, la moto esta semana tienen que tener mucho cuidado con los huecos, cuidado con la lluvia, cuidado con las señales de tráfico. Tienen que tener 4 ojos porque se habla de accidentes, se habla de ruptura de rodillas, se habla de heridas en las partes inferiores. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Hablamos directamente de que Leo va a tener una dificultad en lo que es la parte de las piernas, de la cadera hacia abajo. De las coyunturas, así que muy pendientes, cuidado cuando vayan a estar en la calle, pendiente al momento de cruzar, pendiente cuando de pronto vayan a estar caminando y hay un hueco. No se confíen en las alcantarillas, de hecho nosotros no pisamos alcantarillas porque hay personas que hemos visto caminando y de repente se van. Oh, pero no todo es malo. No todo es malo porque ya le vamos a dar un número de la lotería que... Así es, y específicamente saqué 3 cartas para indicarte, Leo, que no todo está malo en la vida, que en lo que respecta a la parte de la salud, si te cuidas vas a tener buenos resultados. Hay personas que van a empezar a entrenar, hay personas que van a empezar a cambiar su vida, sus hábitos alimenticios, entonces vamos adelante con el favor de Dios. Es importante que lo tomes en cuenta porque de tu salud depende todo. No, y sin salud nada. También es importante mencionar que esto va a ser como un ciclo, ¿verdad? Como una especie de drenaje que por acá estás botando lo malo, acá estás recogiendo lo bueno. Una limpieza. Esta semana va a ser como una limpieza. Lo malo se va a desprender de ti. Las cosas malas hay que tratar de evitarlas y para eso estamos acá, para darles los consejos. Pero también vienen cosas buenas. Y hablando directamente de los juegos de azar, de la lotería, ¿sí? Porque a Leo le gusta mucho lo que son los juegos de lotería. El número para Leo es el 18. Muy atentos con este número porque realmente va a traer muy buenas ganancias. Así que bendiciones para todos los nativos del signo Leo.